por si no has escuchado nunca esta sección, Paula se encarga cada programa de explicarnos el origen de una expresión, de una costumbre o de una palabra. Cuéntanos, Paula, ¿qué nos traes hoy? Pues efectivamente, sois todos unos snobs de la vida, ¿vale? No creo. Un poco snobs. Todo el mundo sabemos a lo que se refiere la palabra snob. A ver, ¿vosotros sabéis a lo que se refiere la palabra snob? Es como un poco pijolis, ¿no? Sí, pero además de los que se creen por encima de los demás. Eres muy pijo, muy... Efectivamente, ¿no? Como que se considera de la élite y a lo mejor... Sí, que el resto somos basura, básicamente. Sí. Y a lo mejor ellos no son ni de la élite ni nada de nada. O sea, me refiero con élite gente que tiene dinero o gente que tiene títulos nobiliarios o gente que tiene algún cargo político importante, ¿no? Pues en Albacete, como en todas las ciudades, tenemos gente snob, obviamente. Claro. Pablo es un snob de la vida, pero no lo va a reconocer nunca. El caso es que... ¿Me has dicho a mí que justo me he empanado? Mejor así no te has enterado. La palabra snob, os voy a explicar un poco para que Pablo sepa lo que es con más certeza. Su origen... Sí, yo sé lo que es. Cuéntanos, ¿de dónde viene? Bueno, su origen lo encontramos en Inglaterra, unos pocos siglos atrás, allá por el siglo VII, siglo VI, ¿vale? Bastante atrás. Cuando a las personas, además de por su oficio, se las clasificaba por su condición social, que eso no se difiere mucho de lo que estamos hablando. Estando reservado para los que pertenecían a la nobleza la inscripción en la universidad. Bueno, cuando la universidad empezó a aceptar a gente plebeya, a gente de la calle o tal, se les apuntaba como sine nobiliate. Sin nobleza. Claro, que no tienen título. Claro. ¿Cuál es el tema? Que se abreviaba como S.nob. Oh. Entonces, las personas que no tenían un título nobiliario, que no eran políticos o que no tenían dinero, se les ponía snob. O sea, no tiene nada que ver. Eso te iba a decir, digo, bueno, no sé yo cuánto tiene que ver con esto, pero fíjate, la historia es la historia. O sea, es que es un origen súper curioso, porque además es de las universidades, la primera fue Oxford, sí, en Inglaterra. Entonces, eran las familias adineradas las que iban allí, y la gente que empezó a ir, que no tenía dinero, eran becados, eran gente humilde, no tenían dinero, pero había que distinguir la gente que tenía dinero y la gente de la que no. Entonces es curioso que tú ves en las matrículas de la universidad cómo pone S.nob. Qué fuerte. Y ahora, sin embargo, es lo contrario, ¿no? Efectivamente. Claro, y además sí. Esto ocurrió, o según he leído, pero no se sabe muy bien, ocurrió porque, claro, las universidades siempre han sido igualmente destacado como gente que tiene pasta en la antigüedad o gente que tiene cierta titulación. Entonces, sí que era snob la persona que iba plebeya a la universidad, pero con el paso de los años se ha quedado snob como definiendo a una persona que va por encima de su capacidad, porque como iban a la universidad sin tener dinero, iban aparentando, por así decirlo, intentaban encajar, entonces pues se ha quedado ahí un poco la palabra snob en nuestro vocabulario, y fíjate que era, sin embargo, escrita en latín, sine nobiliate. Y eran los pringaetes, y ahora fíjate. Eran los marginados. Ya los hemos todos pringados. Es se verdad. les empezó a llamar snobs a ellos, en plan de ahí vienen los snobs, o la clase de los snobs, o esas cosillas. Qué fuerte. Qué o sea, que sin cuartos y sin nada, ahí viene por ahí. Sí que iban un poco por encima de sus posibilidades, porque al fin y al cabo iban a una universidad con la que no podían pagar. Pero, bueno, pero si se lo pagaban, al final tampoco es... Sí, lo que pasa es que es como muchos términos que se han ido derivando en algo negativo. Claro. Sí. Era una manera despectiva de llamarlos a ellos y ya se ha convertido en una manera despectiva de llamar a alguien que está por encima o que se piensa por encima de sus posibilidades. Yo creo que un poco los snobs son los nuevos ricos, ¿no? Lo de... También. ¿Sabes? La gente, si lo trasladamos al día de hoy, la gente... que tiene, o sea, verdaderamente de clase alta, es como que no se nota, ¿no? No se alardea de ello. Sí, los nuevos ricos normalmente suelen intentar decirnos que son nuevos ricos, ¿no? Que lo intentan hacer saber, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor sí que tiene más que ver con el origen de lo que nos esperamos, pero desde luego no me lo esperaba, me ha sorprendido gratamente.
Pues Yo para que quizá veáis, tiraría- las universidades tienen mucho que ver con temas de palabras y de orígenes de frases. Yo iba a decir que quizá en vez de nuevos ricos tiraría más por esa gente que cree que tiene o que mejor, pero no tiene realmente. Es decir, aquella gente que a lo mejor no tiene, entre comillas, donde caerse muerto, pero aparezco con un Mercedes de la leche, con marca cara, no sé qué, y luego a lo mejor es o tipo Homer que lo devuelve, o que paga ya a plazos y luego se deshace de él, no sé, Sí. cosas de esas raras. Sí que puede ser que al final es un poco apariencia. Sí, Del este. más que otra cosa. Sí. Pues muchísimas gracias, Paula, por el origen tan interesante de esta palabra. A partir de ahora lo tendré bastante más en cuenta. Pues claro. Es muy curioso.